Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta escuela bíblica dominical, cada domingo estudiando la palabra de Dios. La escuela bíblica dominical es la iglesia que se reúne en clases separadas a estudiar la palabra de Dios. Y nosotros lo que vamos a hacer en esta hora, estudiar la palabra de Dios. Yo quiero que leamos, si usted busque en su Biblia allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, desde el versículo 37 al 47 es la parte que a mí me corresponde exponer, pero todo esto viene enlazado con exposiciones anteriores, de la cual yo voy a estar haciendo un breve repaso o resumen para tener una vista panorámica o una visión global de lo que viene aconteciendo en la enseñanza del Evangelio de Juan. Allí, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37 al 47. Dice así: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis morando su palabra en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vidas. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Le invito para que hagamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por participar junto a mis hermanos, Señor, en esta exposición de tu palabra, anhelando tener de ella la revelación, la enseñanza, la guía oportuna, el consejo oportuno para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el maestro en esta clase, Señor, para que a través, Señor, de tu Espíritu Santo nosotros podamos tener la revelación, la comprensión, la profundidad que tu palabra tiene. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Evangelio de Juan, el Evangelio diferente, vamos a decirlo así. Porque en la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son los que se conocen como los evangelios sinópticos, porque ellos dan como una hipnosis de la vida de Jesús a través de las narraciones y los relatos de los milagros que a través de Jesús fueron hechos en el pueblo de Israel. Y el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es un evangelio diferente, un evangelio espiritual, porque pone un enfoque, un énfasis, a diferencia de los evangelios sinópticos, pone un enfoque en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el Señor. Los otros 3 evangelios mencionados anteriormente ponen el énfasis en el reino de los cielos, o sea, están diciendo ellos, los milagros están revelando que Dios tiene poder para reinar. Pero este evangelio está diciendo, crean en el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. De hecho, a diferencia de los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan solamente narra 7 o elige 7 milagros. Los otros evangelios tienen muchos milagros, muchos relatos, pero Juan elige 7 solamente, y el propósito del evangelio de Juan, el propósito del escritor en el evangelio es revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios. De hecho, en Juan 20, 30 y 31 dice: hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de los relatos de estos milagros
que Juan no llama milagros, Juan lo llama señales, es para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Le llama señales porque las señales son evidencias y las evidencias no se niegan porque son evidentes. Entonces todas estas evidencias que Jesús mostró era porque Dios estaba con él y porque había sido enviado por Dios a entregar ese mensaje al pueblo judío. Sin embargo, el pueblo judío había caído, especialmente ahí en la ciudad de Jerusalén, había caído en una profunda incredulidad, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios y aún más se opusieron a su mensaje y a sus milagros. Tanto es así que cuando Jesús sanó a un ciego, persiguieron al ciego. Cuando Jesús sanó a un enfermo, a un paralítico, querían perseguir a Jesús, lo acusaban porque lo había sanado un día sábado. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, querían matar a Lázaro y querían matar a Jesús. Es decir, la incredulidad había endurecido de tal forma el corazón de estos judíos que les impedía ver la luz del Evangelio, les impedía ver la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, este es el propósito para el cual el escritor de este Evangelio tiene al narrarnos todos estos eventos. Mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es fundamental, esto es importante, porque debemos considerar que el Evangelio de Juan fue escrito muchos años después que los otros evangelios, de tal manera que el escritor de Juan tenía el conocimiento de los evangelios sinópticos. Y él, por esa misma razón, le dio otro enfoque. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, el hecho de ser perseguida, la iglesia tenía que luchar en tres frentes, tenía que hacer frente a tres situaciones, luchar contra ellas. La primera, que ellos se vieron confrontados, tenían que, aquí me voy a ayudar del bosquejo, tenían que luchar contra la acusación de los judíos. Recordemos que cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, lo habla y lo usa de forma despectiva, porque eran los que habían abrazado la religión judía y eran los que se oponían a Jesucristo. Por eso habla de los judíos, como haciéndole una forma despectiva. Bueno, los judíos eran los que perseguían a los cristianos, los judíos eran los que echaban fuera de la sinagoga a los que habían creído en Cristo. Los echaban de la sinagoga. En varios pasajes sale que fueron echados de la sinagoga, porque ellos no querían tener ninguna enseñanza y ninguna relación con lo que Cristo enseñaba. Entonces, el primer frente de lucha que tenían, o de persecución que tenían los cristianos en ese tiempo, eran los judíos. La segunda frente de lucha que los creyentes tenían en ese tiempo, estamos hablando muchos años después de que Jesús ya había muerto y resucitado, y en el tiempo que se escribió el Evangelio de Juan, la segunda lucha la tenían contra los discípulos de Juan el Bautista, que habían llegado a formarse como secta. Una secta es un grupo que se reunía con el propósito de endiosar a su líder. Y en este caso lo hacían endiosando prácticamente a Juan el Bautista, que ya había muerto, pero ellos siguieron con su enseñanza y destacando todo el mensaje que Juan el Bautista llevaba, pero lo habían recibido a medias. ¿Por qué? Porque Juan predicó dos cosas. Primero, el bautismo del arrepentimiento. Y segundo, predicó que el que venía detrás de él era el Cristo. Pero estos discípulos tomaron la primera parte. Solamente predicaban el bautismo de arrepentimiento, pero nunca dieron lugar a poner el nombre de Cristo en el centro de sus vidas. Por eso, esto sale en el libro de los Hechos, allí cuando Apolos está en Éfeso. Apolos era un varón elocuente en las Escrituras. Entonces, él predicaba el bautismo de arrepentimiento y él tuvo que ser llamado aparte por Aquila y Priscila para que él fuera instruido en el camino del Señor, que es Jesucristo. Entonces, cuando Apolo creyó en Jesucristo, fue muy útil para la iglesia. Pero en Éfeso quedó esta secta de estos discípulos. Cuando Juan llegó, ahí dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso,
se encontró que habían ciertos discípulos que creían en el bautismo del arrepentimiento, ese que predicaba Juan el Bautista. Por eso digo que había una lucha de liderazgo y los cristianos, los creyentes, tenían que luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque como estaban siendo perseguidos, su fe había flaqueado y repentinamente se estaba produciendo en ellos una confusión. Se levantaban muchos liderazgos. Eso se nota cuando Pablo le escribe a los Corintios. Algunos dicen que son de Cefa, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cristo. Cada uno tenía su propio líder. Pero hay un solo líder válido. Hay un solo líder que da vida eterna. Es Jesucristo el Señor. Esto es lo que el Evangelio de Juan quiere dejar establecido. Que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por eso Juan fue escrito para profundizar la fe de los creyentes de ese tiempo. No solamente para que los incrédulos crean ahora en Jesús, sino que para sostener la fe de los creyentes, porque ellos estaban flaqueando un poco. Y el tercer frente en el que tenían que luchar los creyentes de ese tiempo era contra el gnosticismo. Los gnósticos son aquellos que destacan o valoran o sobreponen el alma sobre el cuerpo, de tal manera que el cuerpo no lo valoran. Dicen que en el cuerpo está todo lo malo, por lo tanto en el alma podemos adquirir todo lo bueno. Y desechan la parte corpórea. No entendían que todo lo bueno del alma tiene que manifestarse en el cuerpo, o todo lo que el cuerpo hace es lo malo que hay en el alma, porque el alma es el que mueve el cuerpo. Ellos no, ellos hacían la separación, no le daban ningún valor al cuerpo, solamente al alma. Y esto tenía una real importancia en ese tiempo, porque los gnósticos decían que Jesucristo había venido espiritualmente, pero no en cuerpo, porque Jesucristo era Dios y Dios es santo, por lo tanto no podía estar en el cuerpo porque el cuerpo es totalmente malo. Entonces decían que las apariciones de Jesucristo eran apariciones espirituales, pero que Jesús no tenía cuerpo. Por eso Juan, en el capítulo 1, es categórico, es específico y lo plantea con un real énfasis, acentúa esta expresión. Dice, aquel verbo fue hecho carne, tuvo cuerpo. Porque esto era lo que tenían que creer los creyentes, que Jesús vino en cuerpo. Por ahí en segunda de Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan dice que los que dicen que, a ver, voy a leerlo, esto está interesante, ¿eh? En segunda de Juan 1:7 dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces andaba gente diciendo que Jesucristo no había venido en carne, sino que había venido espiritualmente. Por eso Juan, cuando escribe el Evangelio, dice, primero en el capítulo 1, dice que Jesús era eterno, que Jesús era divino, ¿ya? Y que Jesús se encarnó. En el principio era el verbo, la eternidad. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, la divinidad. Y aquel verbo fue hecho carne, la encarnación. Tres tópicos fundamentales de nuestra fe. Jesús es eterno, Jesús es Dios y Jesús vino en carne y hueso a morir en la cruz por nosotros. Eso tenían que saberlo los creyentes de ese tiempo, porque en la persecución su fe estaba flaqueando. Entonces, ahí están las razones o los propósitos por el cual fue escrito este Evangelio. Y así comienza en el capítulo 1, hablando de la eternidad, de la divinidad y de la encarnación de Jesucristo. En el capítulo 2 muestra a Jesús caminando por las calles de Galilea, caminando por las calles de Samaria, regiones donde encontró fe, pero cuando entra a Jerusalén se encuentra con una incredulidad tremenda. Tanto es así que cuando entra al templo se da cuenta que la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Tuvo que echar fuera a los mercaderes, los que estaban haciendo un mercado, un comercio, un negocio de la religión.
tuvo que echarlos fuera, porque Él vino a poner orden y Él vino a revelar cómo es la verdadera adoración. Recordemos que en ese tiempo la adoración era externa. Dios se manifestaba al principio en un arca, luego se manifestaba allí en el desierto, se manifestó en una nube de gloria, en una columna de fuego, luego se manifestó en el templo hecho por Salomón. Entonces los judíos, los religiosos judíos relacionaban la presencia de Dios con un lugar, ¿ya? Y Jesús, cuando tuvo el encuentro con la samaritana, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, le dice que ni en ese monte ni en este otro, o sea, no se trata de lugar físico, vendrá el día en que ni en ese monte ni en este otro se adorará al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, lo que Cristo vino a enseñarnos, que a Dios se le adora en espíritu. Es decir, una vez que la persona nace de nuevo o su espíritu comienza a activar, se relaciona con Dios. De hecho, la religión cristiana es la única religión en el mundo en que nosotros podemos relacionarnos con Dios, con nuestro Dios. Fíjense, todas las religiones oran, y esto lo he dicho en otra oportunidad. Todas las religiones oran. Los budistas oran, los musulmanes oran, y nosotros los cristianos oramos. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros somos lo único que nos relacionamos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Buda está muerto. No se pueden relacionar con un muerto. Porque Mahoma está muerto. Pero Jesucristo vive. Y como vive, podemos relacionarnos con Él, hablarle, adorarle, bendecirlo. Y Él también nos bendice con su gloriosa presencia. Presencia que puede estar invadiendo tu corazón, tu hogar, tu entorno en esta misma hora. Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo vino a revelarnos la verdadera adoración o la correcta adoración. En ese tiempo había una adoración externa, entonces se había convertido la religión en un negocio y solamente era un pueblo que alababa a Dios de labio, pero con el corazón estaba lejos de Dios. Se encontró con una incredulidad allí en Jerusalén Jesús en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 el Evangelio de Juan nos narra el encuentro que tuvo con este maestro de la ley que era de nombre Nicodemo, el cual reconocía que Jesús venía de Dios, porque nadie puede hacer las obras que Dios hacía si Dios no estaba con él. Nadie puede hacer las obras que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Jesús hacía milagros, sanidades, prodigios, señales, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, caminaba sobre el mar, hacía señales extraordinarias. Y estas son las señales que menciona Juan, son evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, esto había visto Nicodemo en Jesús y le dijo, Nicodemo le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, allí fue cuando Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar a la adoración si no nace de nuevo. Por eso digo, la adoración antes de Cristo era externa. Pero ahora en Cristo, cuando se produce un nuevo nacimiento, nosotros adoramos en espíritu. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Nadie puede ni siquiera ver el reino de Dios si no nace de nuevo. El nuevo nacimiento nos permite adorar a Dios. Entonces aquí dejamos una verdad establecida. Solo los que han nacido de nuevo pueden adorar a Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, se ha producido esa nueva creación en usted, por lo tanto usted puede entrar a adorar. No necesita un lugar físico, porque no es ni allá ni acá, porque antes Dios, como lo dije, se manifestaba en una nube de gloria, en una columna de fuego, ya en una nube en el desierto, o en el arca, o en el templo. Pero en este tiempo, el templo somos nosotros. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Dios habita por la fe en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios
se une con nosotros, la Biblia dice que un espíritu somos con Él. Por lo tanto, la nueva creación permite que el Espíritu Santo y yo estemos fusionados, el Espíritu Santo y usted estén fusionados. Y ahora comienza a vivir Cristo por la fe en nuestros corazones, dirigido por el Espíritu Santo. Tanto es así que Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. O sea, nosotros seguiremos realizando nuestra vida rutinaria, trabajando, estudiando, haciendo nuestros quehaceres, como lo hacemos siempre. La diferencia es que ahora quien gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, todo eso es lo que Juan ha venido relatándonos. Y llegando así al capítulo 5, ya dije en el 4 la mujer samaritana, en el 3 Nicodemo, y el capítulo 5 tenemos a Jesús allí en Jerusalén, en el estanque de Betesda, donde sanó a un paralítico. Y el paralítico, en este diálogo Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Una pregunta que tiene doble intención. Primero, despertar la fe en el paralítico, para que nos siga confiando en lo que quiso, o en la forma que quiso él recibir la sanidad en tiempo anterior. Lo primero, despertar la fe en él. Y lo segundo, es respetar el libre albedrío de las personas. ¿Quieres ser sano? Si quieres, yo puedo. Eso fue lo que Jesús, la intención de Jesús al preguntarle. Y luego le dice, toma tu lecho, o sea, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico partió con el lecho, con la camilla, con la cama que tenía. Entonces, Jesús lo hizo intencionalmente un día sábado. ¿Por qué? Porque él sabía que los judíos iban a cuestionar este milagro. Porque ellos llevaban una religión externa, no entendían el propósito del sábado. No entendían que Dios había dado el sábado para santificarlo. Eso dice. El séptimo día es para santificarlo, no para flojear, no para dejar de tener actividades, sino para santificarlo. Pero ahora en Cristo nosotros santificamos todos los días, no solo el sábado, también el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y así todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo habita en nuestros corazones y cada día es santo para el Señor. De tal manera que cuando los judíos se dieron cuenta que que el paralítico iba llevando su cama un día sábado, le dijeron, ¿acaso no sabes que está prohibido trabajar el sábado? Y el paralítico dijo, el que me sanó me dijo que yo llevara el lecho. Y tiene razón la respuesta, porque él obedeció al que le demostró el poder, pero no le conocía el nombre. Luego, cuando Jesús se reencontró con el paralítico allí en el templo, Jesús le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Podríamos deducir que la enfermedad del paralítico estaba en relación con el pecado, en ese caso, no siempre, pero en ese caso podríamos deducirlo así. Y el paralítico, como ya conoció a Jesús, fue y le contó a los judíos, Jesús es el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces ahí llegaron los judíos a cuestionarle. Y esta parte se ha visto, esta parte del Evangelio ya se comentó en las clases anteriores. Y como no creían en él, Jesús tuvo que demostrarle, que dar testimonio de su comisión de parte de Dios. Jesús había sido encomendado por Dios para hacer esas obras. Entonces, su testimonio no era válido si no presentaba 2 o 3 testigos. Según Deuteronomio, toda cosa se resuelve por boca de 2 o 3 testigos. Y Jesús dijo, bueno, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Las obras que yo hago, los milagros, dan testimonio de mí porque son señales, porque son evidencias. ¿Ya? Y Dios mismo desde el cielo dio testimonio de mí, porque las cosas que el Padre hace, yo las estoy haciendo también. Entonces, los judíos más se molestaban porque Jesús se comparaba con Dios. Y como se molestaban tanto, entonces comienza una religión teológica. Porque los judíos no querían creer en Jesucristo. Ellos leían las Escrituras. Y este es el versículo 5:39, que yo voy a estar comentando, o acentuando, o enfocándome, o profundizando, como quiera. El versículo 5:39, Juan 5:39, en nuestra Biblia,
Reina Valera dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otras versiones dicen: ustedes escudriñan las Escrituras esperando encontrar la vida eterna en ellas. Fíjense, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo que Jesús les está diciendo, que ellos son tan estudiosos de las Escrituras y no logran descubrir que cada versículo de las Escrituras están revelando a Jesucristo. Porque la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un solo hilo conductor, que es el amor de Dios manifestándose en salvación para los hombres a través de Jesucristo el Señor. Toda la Biblia habla de Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ellos que leían las Escrituras, se las estudiaban, no lograban descubrir que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Señor. No lograban descubrirlo. Por eso Jesús les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna, pero sepan ustedes que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo importante acá, y esto es para nuestra propia enseñanza, estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras es buenísimo, muy bueno, tener el conocimiento de Dios. Sin embargo, más importante que conocer las Escrituras es conocer al Dios de las Escrituras. Más importante que conocer la Biblia es conocer al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia está usando las Escrituras para revelarse. Y ese es el propósito que Dios siempre ha tenido con el hombre, queriendo revelarse para que el hombre le adore. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Claro, porque cada estrella, el firmamento, muestra a un creador. Sin embargo, los científicos, los astrónomos, con su telescopio, estudian el universo, pero no descubren al que creó el universo. Entonces, el que creó el universo quiere darse a conocer a través de la creación, a través de las Escrituras y ahora a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Jesús le dijo al discípulo: ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. Porque el Verbo hecho carne, el que en un principio se movía sobre la faz de las aguas, ese se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios encarnado. Este es el propósito que tiene el Evangelio de Juan específicamente para los creyentes de ese tiempo. Pero esa misma enseñanza es la que aplica ahora. Porque la palabra de Dios tuvo un cumplimiento profético, tuvo un cumplimiento histórico, pero tiene un cumplimiento profético en este tiempo. Entonces, nosotros debemos escudriñar las Escrituras, y es lo que hacemos en nuestra escuela bíblica dominical, estudiar las Escrituras, pero el propósito final es conocer a Dios, que usted y yo tengamos un encuentro con Dios, que usted y yo podamos sentir, tener, disfrutar la presencia de Dios en nuestros corazones. Ese es el propósito en definitiva de Dios. Si usted se da cuenta, cuando revisamos la historia de Moisés, Moisés fue llamado por Dios para que fuera a Egipto y liberara desde Egipto a su pueblo Israel que estaba esclavizado en Egipto y lo llevara al monte de Jehová a adorar. La tarea era doble: sacarlo de Egipto y llevarlo al monte. Moisés cumplió una parte nomás, lo sacó de Egipto. Pero cuando tuvo que subir al monte, el pueblo se resistió, no quiso, y Moisés subió solito al monte a adorar. Entonces tuvo que venir Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros ahora entremos a la presencia de Dios a adorar. Eso es lo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, narra el encuentro de Jesús con la samaritana. Porque Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren. Por lo tanto, lo fundamental, lo importante, el propósito en definitiva que Dios tiene con nosotros es que usted y yo seamos adoradores. Cristo se los reclamó y se los cuestionó a los judíos. Ustedes leen la Escritura, pero no descubren el mensaje de la Escritura, porque ellos dan testimonio de mí, dijo. Y eso, traído a este tiempo,
En este tiempo hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, que tiene, incluso conoce muchos textos bíblicos, que lee la Biblia, que tiene mucha religión, pero no ha tenido un encuentro real con Dios, porque Cristo no ha sido revelado en sus corazones todavía. Mi deseo, el propósito de las Escrituras y el deseo de Dios es que usted y yo podamos tener la revelación de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a buscar su presencia para que en esta misma hora, donde usted se encuentre, allí, en su lugar de oración, usted cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te ruego en esta misma hora que tu Espíritu Santo visite cada lugar, cada hogar. Visita, Señor, cada corazón. Llena con tu Santo Espíritu. Glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de los que estará viendo, Señor, esta predicación, de los que ha recibido este mensaje. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios porque el mismo Dios que en un comienzo se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que llamó a Lázaro de la tumba, es el Dios que quiere habitar en su corazón y está presente. Siga adorando a Dios en este día. Mi deseo es que Dios le bendiga. Amén.